Buenos días niños y niñas, soy la profesora Lisbeth y hoy vamos a trabajar las actividades de la plataforma Aprendo en Casa para cuarto grado, semana 33, día 3. Bien chicos, hoy vamos a trabajar el área de comunicación. Para esta actividad vamos a necesitar nuestro portafolio con nuestros trabajos, cuaderno u hoja de reuso, lápiz o lapicero, una grabadora o celular. Muy bien chicos, nuestra actividad de hoy es entrevistamos a familiares para conocer el rol de las niñas y los niños en el hogar. Y tenemos como meta entrevistar a un miembro de la familia para recoger información sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar. Luego reflexionar sobre la importancia de la igualdad de responsabilidades que deben tener las niñas y los niños en el hogar. Muy bien, estamos listos para empezar. A ver, ¿qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Esperamos que puedas establecer el propósito de la entrevista, que puedas organizar tus ideas para elaborar las preguntas en relación con el tema de la entrevista, que puedas organizar la entrevista y coordinar con el familiar a entrevistar, que puedas formular preguntas empleando un volumen adecuado de voz demostrando seguridad y evitando salirte del tema, que puedas mantener contacto visual con el entrevistado mientras dure la entrevista, que puedas escuchar atentamente las respuestas de la entrevistada o el entrevistado, tomar nota o grabar la información que tú consideres importante y finalmente que puedas organizar por escrito la información que recojas durante la entrevista. ¿Sí? Muy bien, adelante, tú puedes. A ver chicos, vamos a revisar entonces nuestro portafolio, vamos a ubicar lo que hemos aprendido en las actividades de la semana 27 y 30, ¿se acuerdan? También hicimos entrevistas, ¿no? Eso nos va a ayudar para guiarnos, cómo hacer una entrevista, ¿no? Y luego vamos a escribir nuestro propósito de entrevista. A ver, ¿para qué vamos a hacer la entrevista? Entonces vamos a planificar nuestra entrevista. ¿A quién entrevistarás y para qué lo vamos a realizar? ¿Para qué realizarás la entrevista? A ver, ¿se acuerdan de la meta? Muy bien. ¿A quién vamos a entrevistar, chicos? A un miembro de nuestra familia, ¿no? Entonces aquí escribiremos a un miembro de nuestra familia. ¿Para qué vamos a realizar la entrevista? Acá dice, para recoger información sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar. Ese es el propósito de la entrevista, ¿no? ¿Cómo lo haremos? Ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer nuestra entrevista, chicos. ¿Se acuerdan las semanas pasadas cómo hemos organizado nuestra entrevista? Ya. Organizando nuestras ideas para elaborar preguntas de nuestra entrevista, ¿no? Muy bien, entonces vamos a responder esas 3 preguntitas en nuestro cuadernito u hoja de reuso, ¿sí? Hay que guiarse de la meta porque nos va a ayudar a completar nuestras respuestas, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a organizar nuestras ideas. ¿Sobre qué roles de las niñas y los niños en el hogar te gustaría recoger información? Nos dice aquí nuestra amiguita. Observa con atención los recuadros y elige qué aspecto relacionado con los roles de las niñas y los niños en el hogar te gustaría abordar durante la entrevista. Aquí hay 3 opciones. Roles relacionados con las responsabilidades en el hogar, roles relacionados con las responsabilidades escolares, roles relacionados con las oportunidades de juego y diversión que comparten los niños y niñas. A ver, ¿quieres hablar sobre las responsabilidades del hogar, sobre las responsabilidades escolares o sobre las oportunidades de juego y diversión? Entonces digamos que, por ejemplo, nuestra amiguita Rosita eligió la primera opción. Ella quiere hablar sobre los roles relacionados con las responsabilidades en el hogar. Entonces, vamos a anotar en nuestro cuadernito u hoja de reuso sobre el tema que deseamos conversar en nuestra entrevista, ¿no? Sobre el tema que deseamos hacer nuestra entrevista. Entonces vamos a anotar sobre qué tema deseamos conversar, ¿ya? Muy bien, entonces según el aspecto que hayas elegido, vas a organizar tus ideas para realizar la entrevista a un integrante de tu familia. Por ejemplo, lo puedes hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, nuestra amiguita Rosita ha elegido este tema, lo relacionado con las responsabilidades del hogar, ¿ya? Entonces,
va a organizar sus preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué responsabilidades asumen los niños y las niñas en las tareas del hogar? ¿Cómo lograr cumplir sus responsabilidades? ¿Qué beneficios pueden obtener los niños y las niñas cuando asumen una responsabilidad? ¿Será importante que las niñas y los niños asuman responsabilidades en las tareas del hogar? ¿Por qué? Entonces, como ella ha elegido el tema del hogar, sus preguntas deben relacionarse con este tema, ¿ya? Con las tareas del hogar. Muy bien, entonces vamos a escribir nuestras preguntas en nuestro cuadernito u hoja de reuso. Vamos a organizar nuestras preguntas. Ahora, si tú quieres, puedes completar y agregar más preguntas de lo que tú quieres averiguar, ¿ya? Según lo que quieras hacer en tu entrevista, ¿sí? Bien, chicos, entonces, a organizar sus preguntas. Muy bien, ahora vamos a organizar y preparar nuestra entrevista, ¿no? ¿Qué vamos a colocar en nuestra hoja de entrevista? El nombre del entrevistador, en este caso tu nombre, ¿no? Y el nombre del entrevistado o entrevistada, si es tu mamá, tu papá, tu hermana, una tía, ¿no? ¿Cuál es el tema? El tema que has elegido. En este caso, Rosita eligió sobre roles relacionados con las responsabilidades en el hogar, ¿no? Entonces, eso es su tema. La fecha de hoy, ¿no? ¿Qué más? Y viene el cuerpo y cuestionario, las preguntas que tú vas a realizar a tu entrevistado o entrevistada, como por ejemplo, ¿qué responsabilidades asumen las niñas y los niños en las tareas del hogar? ¿Cómo logran que cumplen sus responsabilidades? ¿Qué beneficios pueden obtener los niños y las niñas cuando se les da una responsabilidad? ¿Será importante que las niñas y los niños asuman responsabilidades en las tareas del hogar? Si tú has elegido, por ejemplo, sobre las responsabilidades escolares, tu pregunta va a cambiar. Ya no pondrás tareas del hogar, pondrás tareas escolares, ¿no? Si trata sobre los juegos también, sobre los juegos entre niños y niñas, ¿no? Y el por qué. Entonces aquí vas a cambiar tus preguntas de acuerdo al tema que tú hayas elegido. Finalmente vas a escribir el cierre, ¿no? ¿Cómo vas a cerrar tu entrevista? Escribe cómo vas a hacer agradeciendo, ¿no? Agradeciendo a la persona que te ha dado la oportunidad de responder tus preguntas, ¿no? Muy bien, chicos, entonces hay que organizar nuestra hojita de entrevista. Muy bien, al organizar tus ideas también debes de tener en cuenta lo siguiente: cómo iniciarás tu presentación, qué preguntas formularás al entrevistado, qué palabras utilizarás para agradecer al entrevistado y tomarás nota o grabarás la entrevista. A ver, antes de iniciar con la entrevista, ten en cuenta lo siguiente. Elige a un miembro de tu familia y explícale el propósito de la entrevista, ¿no? Mamá, papá, hoy quiero hacerte una entrevista sobre este tema, ¿no? Acuerda con él y ella el día y la hora entrevistada. En este caso, si es en el mediodía, si es en la tarde, ¿no? Lee las preguntas con anticipación y si es necesario escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidarte, ¿no? Lo que hicimos al organizar nuestra entrevista ya la tenemos anotada en una hojita. Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Prevé los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de tu entrevista, ¿no? Hay que tener todo a la mano, ¿no? A último minuto no hay que estar buscando. Además, el ensayo es importante porque cuando tú ensayas, al momento de tu grabación, ya no vas a estar grabando 2 o 3 veces porque ya las has ensayado, ya conoces tus preguntas. ¿Ya, chicos? Muy bien, ahora recuerda que durante la entrevista debes tener en cuenta lo siguiente. Inicia la entrevista presentando al entrevistado y comunícale el propósito de la misma. Formula preguntas empleando un volumen adecuado de voz. Demuestra seguridad y evita salirte del tema. Mantén el contacto visual con el entrevistado mientras esté dando sus respuestas. Apóyate en las preguntas que preparaste para la entrevista, así podrás mantener el hilo de la conversación. Realiza repreguntas para ahondar en el tema que se aborda. Escucha con atención al entrevistado. Toma nota o graba las respuestas del entrevistado. Cierra la entrevista con palabras de agradecimiento al entrevistado. Muy
bien, chicos, entonces llegó el momento de iniciar nuestra entrevista. ¿Cómo vamos a empezar? Inicia la entrevista según la hora acordada. Saluda y explica el propósito de la entrevista, ¿no? ¿Cómo sería? Un ejemplo. Buenos días, familiares y amigos, profesora. Hoy realizaré esta entrevista para recoger información sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar. Luego, reflexionar sobre la importancia de la igualdad en las responsabilidades que deben tener las niñas y los niños en el hogar. Hasta ahí has mencionado tu meta, ¿verdad? Mi nombre es, vas a decir tu nombre, y la persona que entrevistaré es mi mamá, mi tía, mi hermana, ¿no? El nombre de tu hermana, ¿no? Hoy hablaremos ¿sobre qué vas a hablar? Sobre el rol de los niños y las niñas en el hogar, en las tareas escolares, en el tema que tú hayas elegido. Aquí vas a mencionar el tema elegido. Luego vas a formular con claridad las preguntas que preparaste para este momento. Vas a grabar o anotar en tu cuaderno en una hoja de reuso la información más importante de la entrevista. Y si tienes dudas o las respuestas son breves, amplía el diálogo utilizando repreguntas. Al terminar la entrevista, agradeces, ¿no? ¿Cómo le vas a agradecer? Gracias tía, gracias mamá, gracias hermana por la información brindada, ¿no? Muy bien, chicos, así es momento de hacer la entrevista. Muy bien, ahora después de la entrevista, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invitar al familiar que participó de la entrevista a comentar libremente qué le pareció, ¿no? E invítale y pregúntale qué le pareció, cómo se sintió durante la entrevista. Luego, lee las anotaciones que has hecho o escucha la información que recogiste, ¿no? En tu celular o cómo lo grabaste. Escucha la información durante la entrevista, el tema elegido. Luego, organízala en tu cuaderno en una hoja de reuso en la que venías trabajando. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadrito. Este cuadrito puede servirte para organizar la información que has recogido en tu entrevista. ¿Qué vamos a colocar aquí arriba? Aquí arriba vamos a colocar el nombre del tema que hemos elegido, ¿no? En este caso, Rosita eligió el rol de los niños y las niñas en el hogar. Si tú has elegido sobre tareas escolares, colocas acá las tareas escolares. A la izquierda vamos a escribir la información recogida. Por ejemplo, has recogido información sobre las responsabilidades que asumen los niños y las niñas, la importancia de asumir una responsabilidad, ¿no? Y otra información más que hayas recogido. ¿Te acuerdas de tus preguntas? Y a ver, otra información más que puede ser. Los beneficios, ¿no? Los beneficios que pueden obtener los niños y las niñas cuando asumen una responsabilidad. Entonces aquí completas, ¿no? La información que tu mamá, tu tía o tu hermana te han dado durante la entrevista. Bien, chicos, tómense su tiempo para completar ese cuadrito. Muy bien, ahora vamos a dialogar en familia. Una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, compártela con los otros familiares, ¿no? Lo puedes compartir con tu celular, le puedes tomar foto a la organización de tu entrevista y lo compartes en tu familia. Motívalos a participar mediante las siguientes preguntas, ¿no? Le puedes preguntar, ¿por qué deben compartir los mismos roles las niñas y los niños en el hogar? ¿Será importante que las niñas y los niños asuman responsabilidades en las tareas del hogar? Y ahí dialoguen un poco, ¿no? Luego reflexiona con tus familiares sobre la importancia de las niñas y los niños que puedan asumir responsabilidades, ¿no? Y los beneficios que pueden obtener cuando se les da una responsabilidad. Por ejemplo, pueden desarrollar su autonomía, su capacidad de tomar la responsabilidad sobre sus acciones y cumplir sus metas a corto plazo, ¿no? Es importante que los niños puedan asumir responsabilidades, ¿no? Y los beneficios que ellos obtienen cuando uno comienza a hacer muchas cosas en la casa o en las tareas escolares, obtienes autonomía. Quiere decir que ya puedes hacer las cosas por ti mismo. No todo el tiempo va a estar papá y mamá a nuestro costado. Es importante que nosotros aprendamos a realizar las cosas por nosotros mismos. A eso se le llama autonomía. Muy bien, en
En familia hagan un listado de las responsabilidades que tienen las niñas y los niños en las tareas del hogar y evalúen juntos qué actividades deben compartir. Por ejemplo, acá tenemos la lista de actividades que comparten niños y niñas en el hogar. Puedes hacer tu listita, ¿no? Un ejemplo, a ver, ¿qué actividades los niños y las niñas comparten en el hogar? Por ejemplo, pueden barrer la sala todos los días. La cocina, la sala, limpiar el baño, sacar a limpiarlo al perrito, regar las plantitas, ayudar a cocinar, varias cosas que podemos hacer en casa. Entonces ahí vas a anotar la lista de actividades, ¿ya? Ahora, ¿recuerdan la meta de aprendizaje? Nuestra meta era entrevistar a un integrante de la familia para recoger información sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar. Luego reflexionar sobre la importancia de la igualdad de responsabilidades que deben tener los niños, las niñas y los niños en el hogar, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Lograron la meta o no? Van a responder oralmente, ¿ya? ¿Lograste tu meta de aprendizaje? ¿Cómo la lograste? ¿Qué logros tuviste? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo la superaste? Puedes responder grabando un audio, ¿sí? Bien, chicos, vamos a reflexionar y vamos a evaluar nuestros aprendizajes. A ver, ¿estableciste tu propósito para la entrevista? O sea, ¿para qué vas a realizar la entrevista? ¿Sí? Muy bien. ¿Organizaste tus ideas para elaborar las preguntas en relación con el tema de la entrevista? ¿Sí? Muy bien. ¿Coordinaste con tu familiar antes de la entrevista? Bien. ¿Preguntaste empleando un volumen adecuado de voz, demostrando seguridad y evitando salirte del tema? ¿Sí? Muy bien. ¿Mantuviste contacto visual con el entrevistado mientras duró la entrevista? ¿Escuchaste atentamente las respuestas de la entrevistada o el entrevistado? Bien. ¿Tomaste nota o grabaste la información que consideraste importante? Muy bien. ¿Organizaste por escrito la información que recogiste durante la entrevista? Sí, estoy segura que lo han logrado. Estoy segura. Muy bien, chicos. Con esto ya hemos terminado. Muy bien. Lo hiciste bien. Te felicito. Recuerda compartir el video, darle manito arriba y suscríbanse los que aún no se han suscrito al canal para seguir aprendiendo juntos. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Nos encontramos en la próxima actividad. Chao, chao.